Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video que a muchos les va a parecer muy sencillo, muy básico, pero bueno, hay mucha gente que está comenzando que me lo pidió. Vamos a hacer tips de uso para cinta métrica, metro, flexómetro, como le digan. Acá en Argentina le decimos cinta métrica, metro. Compré dos nuevas y tenía, bueno, una que ya tenía que descartar porque se van borrando los números. ¿Ven? Pero bueno, le voy a dar los tips. Vamos a abrir esas dos que compré ahí. Le damos los tips de uso, las cosas que tienen que tener en cuenta. Y así les sirve a todos. Primero de todo, gente, si arrancan con una cinta a medir, traten de seguir con la misma. Fíjense, ahí está en el mismo. Y acá ya a los 30 y pico centímetros tiene 1 milímetro de diferencia, se va corriendo. Entonces, gente, empiezan a hacer un trabajo con una cinta, terminan con la misma cinta. Si no, puede haber error. Está bien, 1 milímetro, 2 milímetros en herrería no es tanto, pero hay veces que sí. Bueno, la cinta que ya vamos a reemplazar es una bastante de calidad baja, ¿no es cierto? Tiene el freno ahí, esa perilla es el freno. Nunca hagan esto lo voy a hacer porque ya esta cinta la voy a descartar. No hagan eso, no la suelten así, porque ¿qué va a pasar? Se va a terminar degollando acá. Ven que tiene juego, eso también tienen que fijarse, porque ahí tiene 1 milímetro de diferencia. Si la vuelven así, me ha pasado un montón de veces que tac, se arranca. Bueno, como les decía, tiene ese botón y tiene otro freno acá, ¿ves? Otro freno abajo que lo van soltando y va volviendo, se vuelve la cinta para adentro. Lo principal que pasa es que los primeros números se van borrando porque es lo que más usamos. Fíjense, ya después del metro se ve bien, pero no sirve más, no lo podemos solucionar. Hay muchas, en este caso compré dos marcas distintas, pero no encontré, que vienen con una medida acá atrás en milímetros. Esa medida es el ancho de la cinta desde acá hasta acá y sirve para medir en situaciones como le voy a mostrar ahora. En este caso no encontré ninguna, pero para que lo sepan, si su cinta tiene, es para eso. En estos casos, ven, ustedes tienen que medir de adentro, o miden así o doblan la cinta, que a veces nosotros doblamos la cinta pero no medimos exactamente, o hacen así y suman lo que dice la cinta acá. En este caso no lo tiene, pero hay muchas que lo tienen. Ahí yo compré dos marcas distintas que tiene distinto el freno. Este lo tiene apretando. Ustedes vieron que el otro había que meterlo. No, este está frenada. La sacamos, queda frenada, apretamos y suelta la cinta. Esta en este caso no tiene imán, pero muchas vienen con imán acá en la punta para distintos usos. Ahora les voy a mostrar la otra que sí tiene imán. Ahí tenemos esta otra que tiene el mismo sistema y tiene imán en la punta, ¿eh? Se cae un tornillo o algo, o a veces también, como medíamos hoy, queda pegada y pueden medir, ¿ves? Mide ahí y queda pegada acá. Lo que sí, tiene un poquito más de juego acá, ¿ven? Esto ya viene ahí. O sea que tienen que tener mucho cuidado cuando miden. Si miden de adentro, estirado, y después ustedes toman la medida, si lo toman para allá va a tener una diferencia de 1 milímetro o 2. Entonces eso tengan mucho cuidado cuando lo hacen. Hay otras que vienen marcadas de un lado en milímetros y el otro lado en pulgadas. No las aconsejo porque nosotros acá usamos milímetros y sirve para confusión. Lo que sí es comprar una más o menos marca buena, viene acá para enganchar en el cinto, para llevar en el cinto, lo que sea, enganchada. Y bueno, acá tiene también otra función que les voy a pasar a mostrar, que también algunos lo usan y otros no lo saben tampoco. Vieron que tiene acá como una muequita. Bueno, ustedes por ejemplo en la madera ahí, marcan ahí y ya queda marcado, ¿eh? En madera pueden marcar, en hierro se complica un poco. Después hay otras, que esta no lo tiene, pero lo tiene la más vieja, que tiene la mueca ahí para enganchar un tornillito. Ustedes ponen un tornillito donde quieren la medida, enganchan ahí y prolongan la cinta.
Esas son las cosas más que nada básicas que tienen que tener en cuenta. Como les dije, traten de no chispearlas, no arriesgarlas cuando sueldan. He visto mucho, me ha pasado que me lo han hecho, de tener la cinta así desplegada y sueldan al lado, queman un pedazo de la cinta, después se corta. Tengan en cuenta que es un elemento de medición que tienen que tratarlo con cuidado. Y les vuelvo a repetir, empiezan a medir con una cinta, terminen el trabajo con una cinta. Y si no, corroboren. Estas dos yo ya las comprobé y están bastante iguales, ¿no? Porque si no tenemos un pequeña deficiencia que son milímetros, pero a la larga nos van a afectar. Otra cosa, yo para mi trabajo no compro más de cinta de 3 o 2 metros. Esto depende de lo que ustedes hagan, ¿sí? Pero para el uso diario traten de tener una de 2 o 3 metros, que es lo que usamos siempre para trabajos chicos. Las más grandes la tienen específicamente guardada, cuando tienen que ir a medir algo la usan. Y también chequeen que tenga la misma medida, que sean exactas con la que ustedes van a trabajar. Porque si van a una obra, miden con una cinta y vuelven y cortan con otra, van a tener diferencia. Hay muchas que tienen mucha diferencia, hasta 2 o 3 milímetros me ha tocado cinta. Yo sé que soy reiterativo, pero eso es muy importante. Después, por lo demás, traten de mantenerla siempre, pues se le puede poner un poco de aceite adentro. Yo uso el líquido ese lubricante que viene para todas las cosas, se lo echo un poco adentro porque si no se traba el mecanismo y se pueden romper. Es un elemento de precisión, así que cuídenlo y trabajen con cuidado. Bueno, gente, no hay mucho más para hablar de esto. Creo que le di los tips básicos y lo más común que les puede pasar. Tengan cuidado, trátenla con cuidado. Repito, no hagan esto, esta ya está descartada. No hagan esto porque cuando puede golpear ahí, rompe o le sigue dando holgura a los remaches. Esta holgura ya está calculada, o sea que cuando está bien tensa es la medida que va. Si van a ver el primer centímetro, le falta esos milímetros que tiene de espesor. Después compren alguna medianamente buena que les va a durar más. Y bueno, tampoco yo no me gusta usar esas que vienen en pulgadas porque se presta para confusión. Tengan mucho cuidado porque siempre se dice en el trabajo es preferible medir 3 veces y cortar una vez bien. Así que bueno, gente, espero les guste. A los experimentados les va a parecer una tontería, a los que están empezando, como me lo han pedido, les va a servir y siempre se aprende algo nuevo. Seguimos sumando, nos vemos, gente. Una cosa más, estamos llegando a los 600 videos. Este es el video 599, en breve estamos pasando los 600 videos en YouTube, así que muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos, gente, espero sus comentarios.